doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio informativo, su colaboración de este lunes en torno a la figura autodesaparecida del subcomandante Marcos. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Bueno, yo creo que tenía que terminar de alguna forma así, no simplemente dejar que se difuminara la figura del subcomandante. Ya estaba muy diluida, ¿no? Ya estaba muy diluida y por eso mismo quizá prefirió tener un acto en el cual formalmente ya terminara con el personaje, ¿no? Con el holograma, como él dice. La botarga le llamó. La botarga. Por lo menos 5 años que no tenía una aparición pública, desde 5 años. 2009. Así es. Entonces, pues sí, ya estaba muy diluida y mejor darle un fin formal, todavía volver a traer en todo caso la atención de los medios, los reflectores, que utilizó él también para dar un poco de realce a algo que pasó más o menos desapercibido, que fue la muerte de un subcomandante también en estos días. En estos días pasados de mayo, sí. Así es. Entonces que se aprovechó para poner por lo menos el realce de lo que estaba ocurriendo ahí. El mensaje, como dice el senador Manuel Camacho, un mensaje que quieren de todas maneras aportar en términos de no quieren confrontar con el gobierno, pero van a mantener, digamos, sus demandas. Manuel, ¿no? Camacho nos hacía mirar dos vertientes. La vertiente del impacto mediático del subcomandante Marcos, la cual es evidente, y la vertiente política de fondo, el que no queda tan a la vista. Sí, que quizá querían posicionar, por lo menos como una última aparición del subcomandante, posicionar cuál es la situación actualmente, ¿no? De riesgos de confrontación de nueva cuenta con el gobierno, pero que no quieren. Entonces, de nueva cuenta, poner ahí como una alerta en la opinión pública de una situación que ellos no quieren que... Ahora, hasta donde yo sé, el EZLN le declaró la guerra al gobierno de México en 1994, y esa guerra, si bien no está activa, está latente porque sigue en guerra. Nunca ha habido una declaración de paz. No la hubo. Hubo los intentos, no hubo negociaciones, hubo la primera de ellas. Manuel Camacho. Manejada por Manuel Camacho, después ya otras negociaciones con Zedillo a lo largo de todo su sexenio, y finalmente revivió el caso, lo recordamos, Vicente Fox, entrando al gobierno, quiso zanjar esa situación. ¿Te acuerdas cuando decía yo resuelvo Chiapas en 15 minutos? 15 minutos, con el amigocho de la selva, ¿no? Decía, quiso zanjarlo, pues ellos le hubiera reportado una gran legitimidad política de entrada en su gobierno. Yo creo que operó mal Fox, no se puso de acuerdo con su propio partido, el PAN, para dejar salir sin ningún tipo de negociación con Marcos, dejar salir a los zapatistas del cerco que había, y anduvieron por toda la República. Escoltados por la propia Policía Federal en su momento, bajo auspicios de Los Pinos. Pero sin nada de contraparte, es decir, no negoció, digamos, esa salida o esa apertura del cerco, sino que los dejó, y luego ya no pudo tener ninguna contraparte con los zapatistas. No le avisó adecuadamente a los militares, al ejército, no le avisó a su propio partido, no lo negoció, no lo platicó con los propios panistas, y después los propios panistas y una parte del PRI no lo apoyaron para llevar a cabo la legislación que querían los zapatistas. Se llevó una legislación que a nivel regional algo ofrecía de lo que pedían los zapatistas, de las negociaciones de San Andrés, pero no lo que ellos querían, y entonces pues, quedó ahí de todas maneras latente. Al haberse constituido en un estado dentro del estado, en estas regiones que ellos dominan, y también los marginaron de los beneficios, nos decía Manuel Camacho, sí, de los beneficios fiscales del sistema económico. Entonces es gente que en 20 años no ha podido evolucionar, no ha podido resolver su problema de pobreza y en algunos casos miseria. No lo ha podido hacer porque el gobierno no les ha ayudado, los ha tenido aislados. Sí, aunque quizás... Ha ayudado el gobierno de otra manera, pues, sí, pero... Aunque quizá fue una decisión de ellos de decir, nosotros vamos a hacer autogobierno y no vamos a recurrir. Digamos, parte de lo que está ocurriendo ahorita en las zonas que fueron zapatistas o de influencias zapatistas... Eso es lo justo, decir, claro. Es que una parte dijeron, nosotros sí queremos la ayuda del gobierno, ¿no? Y la otra parte no quería, porque lo ven, no sé si de alguna manera como... el enemigo. Ceder o transigir frente al gobierno, y entonces decir, nosotros podemos llevar a cabo nuestra sobrevivencia más digna que lo que era antes. Entonces ahí también son unas cuestiones de posturas políticas, es decir, recibir o no recibir la ayuda del gobierno, y ha habido algunas diferencias en las zonas zapatistas al respecto, ha habido divisiones en relación con esa postura.
¿Qué viene? ¿Cuál es tu pronóstico, José Antonio Crespo? ¿Qué analizas? Yo creo que al no haber ya esta figura mediática, carismática, hábil, ingeniosa, se pierde mucho, enigmática, pierde mucho el impacto. Sí, yo creo que sí. Coincido con lo que dijo Manuel Camacho, en el sentido de que una figura que los conocía desde adentro, que había estado adentro, que conoce su forma de vida, que conoce su lenguaje y al mismo tiempo conoce también nuestro lenguaje, el del México criollo y mestizo, digamos. Entonces fue una figura que estuvo en ambos mundos, que estuvo con un pie en cada uno de estos mundos y fue interlocutor y pudo traducir, como le decía yo creo que correctamente Camacho, traducir las demandas de los indígenas, que a veces no se les toma en cuenta, no saben cómo decirlas, no logran llamar la atención suficiente para atender esas demandas, y esa fue la gran contribución que hizo Marcos al movimiento indigenista, digamos, no solamente de Chiapas, yo diría que de toda América Latina, porque precisamente por su mensaje, que supo cómo traducirlo, que supo cómo ubicarlo, cómo posicionarlo, pues tuvo repercusión nacional e internacional, y de alguna manera la causa indígena pues se hizo extensiva a la causa indígena de toda América Latina. Al anunciar la defunción política del subcomandante Marcos, al anunciarse, se está anunciando también el acta de defunción del movimiento zapatista como tal, como lo conocimos. Yo creo que no, pero sí pierde un activo fundamental, ¿no? Que es precisamente este interlocutor, este vocero, pero un traductor de las demandas indígenas, de las demandas zapatistas, a un lenguaje políticamente atractivo, ¿no? Y con gran impacto. Eso se va a perder, aunque él dejó ahí la posibilidad de que de otra manera pudiera haber todavía una interlocución, ya no con el personaje de Marcos, pero quizá con quien realmente es el subcomandante. Rafael Sebastián Guillén Vicente, ¿no? Con entrevistas, dijo, no voy a adelantar, pero puede haber entrevistas, puede haber historia, puede haber anécdotas, etcétera, o sea que puede mantener una cierta interlocución de lo que de todas maneras ha sido el movimiento zapatista, porque todos sabemos que pues, él es él, a final de cuentas, si estuvo adentro, conoce, a lo mejor falta una historia que contarnos de cosas que no se hayan dicho desde adentro. Para el gobierno debe ser una muy buena noticia. Pues puede ser, desde luego, ¿no? Es decir, ya no está esa interlocución, pero a final de cuentas bien haría el gobierno en no desatender lo que motivó este movimiento hace 20 años, en continuar viendo y tratando de modificar sustancialmente pues la causa de los indígenas, de los pobres en general, que es muy complicado, pero en particular de los indígenas, porque ese fue el sello de este movimiento zapatista al que Marcos le dio, digamos, una vida política. Una identidad una interlocución, tú lo decías, ¿no? Así es, sí. Pues te agradecemos mucho, José Antonio, ayudarnos a entender pues esta noticia que ayer, ya en la mañana temprano, empezaba a correr por todas partes, a circular. Muy bien, Pepe. Gracias, José Antonio Crespo. Buenas noches. El doctor José Antonio Crespo, analista político. Una pausa, regresamos, hay más información.